Buenas tardes o buenos días si nos escuchan desde más allá del Atlántico y sobre todo bienvenidos al webinar de la red Misaldes, una red temática de investigación en torno a los niveles de vida y la desigualdad, pero con énfasis en temas de salud y alimentación, nutrición, desde una perspectiva de muy largo plazo. Hoy, en la 8ª edición de los seminarios, contamos con el título La Institución Libre de Enseñanza, la ILE, y la atención a los menores, un proyecto revolucionario de salud integral. Este es un tema de investigación bastante relevante que llevan a cabo los miembros del grupo EPINUT, Epidemiología Nutricional de la Universidad Complutense de Madrid, y grupo que pertenece a la red Misaldes. Contamos con 3 ponentes: Rafael Núñez Florencio, que es historiador, filósofo y crítico, muy conocido en revistas de libros; María Dolores Marrodán Serrano, del grupo Epinut; y Marisa González Montero de Espinosa. Bienvenidos los 3. Para moderar la sesión contamos con un académico muy querido y conocido, Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, también de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Javier, por tu colaboración en la red. Su presencia, la de Javier, aquí está bien justificada porque es especialista en la vida política de la España de la Restauración y ha publicado bastantes trabajos, libros sobre clientelismo, partidos, elecciones, parlamentarismo, élites, monarquía, nacionalismo español, pero últimamente también ha trabajado en temas de la Institución Libre de Enseñanza. Javier Moreno, además de profesor en la Complutense, ha sido investigador visitante en universidades muy prestigiosas: Harvard, London School of Economics, en la Metropolitan de Tokio, California, San Diego, y muchos le conocemos por haber sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Él dirige el Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid y colabora habitualmente en el diario El País. Quizás es una de las facetas bien conocidas. En la actualidad investiga sobre las relaciones entre monarquía e imaginario españolista durante el reinado de Alfonso XIII, y su último libro publicado como autor principal es Centenariomanía, conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español, que lo publicó la editorial Marcial Pons el año pasado. Bien, pues daros la bienvenida a los 3 ponentes, al moderador Javier Moreno. Muchas gracias de nuevo, y sin más preámbulos te cedo la palabra, Javier. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer estar aquí en este seminario. Agradezco, por lo tanto, en primer lugar, la invitación al profesor José Miguel Martínez Carrión, que bueno, ha contado conmigo sin ser yo, la verdad, muy especialista en la materia que se va a tratar. Yo he estudiado la historia de la Institución Libre de Enseñanza y sobre todo su relación con la política, especialmente con la política educativa en los años de la Restauración, pero esta tarde vamos a hablar aquí de otra perspectiva complementaria, pero distinta. El seminario y me parece especialmente atractivo porque bueno, estoy muy a favor de las relaciones entre distintas disciplinas, entre diferentes miradas y enfoques, y creo que puede resultar muy enriquecedor. Así que, sin más, voy a dar la palabra a los ponentes. En primer lugar, Rafael Núñez Florencio, que como se ha dicho es filósofo e historiador, y es autor de diversos libros sobre varios asuntos fundamentales en la historia contemporánea de España, desde el anarquismo o el militarismo hasta bueno, distintos temas de la historia cultural, por ejemplo, la imagen de España o el pesimismo español. Rafael Núñez Florencio nos va a hablar en términos generales de la Institución Libre de Enseñanza, de su proyecto y de su relevancia en la España de su tiempo.
Hola, muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias José Miguel. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos estén viendo y escuchando. Como tenemos un tiempo muy reducido, quiero dejar al mínimo las presentaciones protocolarias. Ya quedan ahí apuntadas mi agradecimiento por haber contado conmigo, que en este caso es un agradecimiento un poquito especial porque me pasa un poco lo que decía Javier Moreno, que yo estoy aquí como invitado, como historiador, para dar una visión, digamos, de contexto, de conjunto, pero quien verdaderamente tiene que llevar el peso son las miembros, en este caso, del grupo EPINUD, que son los que verdaderamente están haciendo una labor verdaderamente inmensa. Lo puedo decir porque las conozco en cuanto al trabajo que están haciendo desde hace ya varios años, y están haciendo realmente una recopilación de datos y una visión absolutamente inédita de lo que es toda una parte de la labor de la ILE, que hasta cierto punto ha quedado digamos, en la oscuridad, y que ellas se están sacando a la luz, que es la atención integral al menor desde el punto de vista físico. Es decir, ellas son especialistas en antropología física y están haciendo un trabajo de antropometría verdaderamente gigantesco. Bueno, y sin más, quiero pues señalar, ir a lo mío, de lo que yo tengo que hablar y de lo que yo sé algo, que es la de situar todo esto en su contexto adecuado. Y para ello, lo primero es empezar subrayando de dónde viene la importancia de la educación en el pensamiento, no ya solamente español, sino en el pensamiento europeo en la época contemporánea, que como tantas otras cosas viene del periodo ilustrado, o en este caso más concretamente tendríamos que decir de ese periodo final de la Ilustración, que ya linda con el romanticismo y que algunas veces se conoce con el nombre de prerromanticismo, en el que la figura de Rousseau, que es la figura puente, es una figura absolutamente esencial, en parte porque pertenece a la Ilustración desde el punto de vista, digamos, más convencional, pero que, como todos ustedes saben, es el que rompe realmente con el planteamiento convencional ilustrado y abre las puertas a una nueva perspectiva, que sería la perspectiva romántica. Por eso decía Rousseau aquí en La encrucijada. Y para lo que verdaderamente nos interesa, la figura de Rousseau es importante porque también es el primero que subraya la importancia del niño, la figura del niño como el sujeto fundamental en el que se tienen que poner en práctica, no solamente en teoría, sino teoría y en práctica, las nuevas ideas acerca del aprendizaje. Y con dos cosas fundamentales aquí, que es la innovación que introduce Rousseau sobre los sentimientos, la importancia de los sentimientos, la educación de la sensibilidad y la idea de que en el fondo de cada ser humano late un espíritu puro que la sociedad en cierta manera hace perverso, pero que en sí, si se hace un esfuerzo, se puede ir al corazón del ser humano puro, original, y si llegamos a ese corazón del ser humano, en este caso del niño, podemos moldearlo en función de nuestras ideas, de nuestras necesidades, siempre buscando la perspectiva del progreso, del adelanto, del conocimiento, de la ciencia, etc., ¿no? Ese es, digamos, el contexto general. Después hay que tener en cuenta que aquí quien realmente va a recoger todos esos planteamientos va a ser la Institución Libre de Enseñanza, no exactamente con la figura de Rousseau como punto fundamental, sino más bien con lo que se conoce como una tendencia filosófica alemana, que es lo que se conoce con el nombre de krausismo. El krausismo no tiene una gran importancia en el contexto filosófico europeo del siglo XIX, pero sin embargo, Giner del Río,
que fue el maestro de Francisco Giner de los Ríos, que estudió en Alemania, se embebió de la filosofía de Krause, la trajo aquí en España, fructificó, y lo que era un filósofo digamos, de tercera división se convirtió en un elemento, en una referencia fundamental en el pensamiento y en la cultura española del siglo XIX. De esta época que estamos tratando, que es ya de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante para entender el proyecto de la Institución Libre de Enseñanza, que es su defección desde el punto de vista político, porque en definitiva el objetivo primero de todos estos hombres fue hacer una revolución política tradicional. Esa revolución se hizo, fue la gloriosa de 1868, el sexenio revolucionario. Salió mal, por lo menos no se cumplieron todas las expectativas que se tenían, y gran parte de estos hombres se replegaron y se retiraron diciendo, bueno, si queremos hacer verdaderamente una revolución desde abajo, tenemos que empezar por los cimientos, y los cimientos es la educación. Con lo cual, en cierta manera, confluimos en la misma idea rusoniana. Si realmente queremos transformar la sociedad, tenemos que incidir en el aspecto educativo. Para ello, para entender qué significaba ese proyecto en ese momento histórico en España, pues hay que tener en cuenta que la situación española del siglo XIX, a pesar de que, bueno, esto es una polémica, como Javier Moreno sabe perfectamente, una vieja polémica entre los historiadores y sobre todo los que nos dedicamos a la historia contemporánea, realmente cómo estaba España en relación con el contexto europeo a lo largo del siglo XIX. La idea, digamos, más sostenida o la más extendida entre los especialistas es que había un atraso relativo, un atraso con respecto a los grandes países del occidente europeo, pero una cierta concomitancia, una cierta igualdad con otros países del sur o del este de Europa. En cualquier caso, el problema es que en España siempre hemos tendido a compararnos con otros países más desarrollados y no con los, digamos, que estaban más a nuestro nivel, tipo, pues yo qué sé, como Grecia o Portugal, y en ese sentido España quedaba pues en una situación de claro atraso con respecto a los grandes países del occidente europeo. En cualquier caso, lo importante aquí, independientemente de la imagen romántica de España, etcétera, lo que estaba claro es que desde el punto de vista que nos interesa, que desde el punto de vista de la cultura, de la enseñanza, el peso de la religión y de la Iglesia era muy fuerte, y eso conllevaba una fuerte impronta religiosa en toda la concepción de la educación española. Contra eso va a luchar las nuevas ideas, la nueva enseñanza, las medidas de la ILE, etc. Es decir, va contra una serie de elementos claramente establecidos, muy fuertemente establecidos en la política, en la sociedad española de la época. ¿Qué implicaba, qué traía de nuevo la pedagogía institucionista? Bueno, se dice de una manera pues, muy breve, muy clara, era la escuela moderna frente a la escuela tradicional. Y eso implicaba la formación integral del alumno, es decir, frente a una serie de técnicas, digamos, tradicionales, como solamente atender a la memoria, etcétera, aquí había una dimensión mucho más amplia, mucho más rica, en la que tenía un peso importante la experiencia personal y la idea global de formar ciudadanos en libertad, es decir, que pudieran usar la razón de manera autónoma, un poco siguiendo el modelo kantiano, es decir, de ser libres, de usar libremente la razón, tener autonomía racional, el hombre como ser mayor de edad, y que por tanto no debía tener tutela, empezando por la tutela de la Iglesia, o ni siquiera la tutela de la autoridad política que le llevara a no gozar de la libertad indispensable. La ILE fue pues un fenómeno que realmente marca todo el devenir de la historia española contemporánea.
De hecho, se inscribe por derecho propio en lo que se suele llamar la Edad de Plata de la cultura española. Algunas veces se olvida que la Edad de Plata no era solamente grandes literatos, sino que realmente hubo una dimensión muy importante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la creación de una serie de instituciones de formación de unos alumnos en una clase media que cada vez iba teniendo una mayor importancia. Bueno, aquí pongo, no lo voy a leer porque además tengo el tiempo muy reducido, toda una serie de organismos que estaban más o menos en consonancia o dependiendo de la ILE, y entre ellos algunos que van a tener, como después me explicarán las dos ponentes siguientes, una gran importancia para el desarrollo de las colonias escolares. Bien, yendo ya, porque veo que enseguida el tiempo se me va a echar encima, dos cosas ya concretas con respecto a las colonias escolares en el sentido de situarlas en el contexto. Por un lado, pues los datos que tienen ahí, es decir, fueron creadas en el año 82 a instancia de la ILE, en el seno del Museo Pedagógico Nacional, por figuras que tuvieron una gran relevancia, no ya solamente en este aspecto, sino en otros muchos en la cultura de la época, como fue Manuel Bartolomé Cosío, y fueron experiencias duraderas. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque, como pasa muchas veces en la cultura española, muchas de esas iniciativas eran fugaces. Bueno, pues esto tuvo una gran implantación y, como ven, se desarrollaron entre 1887 y 1926, es decir, tuvieron una continuidad y eso en gran parte explica que se consiguieran grandes objetivos, ¿no? Por decirlo brevemente, se trataba de un proyecto ambicioso en el que se integraban. Hoy nos puede parecer muy normal, pero en aquel momento era revolucionario, por ejemplo, integrar elementos tan heterogéneos como, para empezar, que estuvieran juntos escolares de ambos sexos, entre 7 y 15 años, una atención prioritaria a los más necesitados, una preocupación por la alimentación y la higiene porque se consideraban que era la base de la salud y la salud era importante también para aprender, la importancia de la actividad física, la educación en el aire libre, la valoración del paisaje. La idea básica que subyace a todo eso era una idea regeneradora, una regeneración física, moral y pedagógica, ¿no? Eso, repito, puede parecer hoy desde la perspectiva actual una cosa relativamente asumida, pero en su momento eran planteamientos totalmente revolucionarios y en gran medida dan la impronta de lo que significó todo esto, porque fue un éxito el hecho de que hoy en día todo ello nos parezca normal. Recapitulo ya y a ver si ya no me paso de 1 o 2 minutos. A modo de recapitulación, 6 dimensiones fundamentales para enmarcar las colonias escolares de vacaciones y tener un poco ya el contexto en el que se van a desarrollar las dos charlas posteriores. La dimensión ideológica, con esa fe en el progreso que ya he señalado, la dimensión pedagógica, que es la enseñanza moderna, la revolución en la enseñanza, la dimensión científica en el sentido de valorar la razón y el poder de la ciencia, la dimensión moral en el sentido de buscar una ética racional y en la autonomía personal, lo que decía de la impronta kantiana, la dimensión política de formar ciudadanos libres que después pudieran ejercer de una manera responsable su ciudadanía, con todo lo que ella implicaba, y la dimensión patriótica que hoy en día parece, bueno, ya sabe también aquí Javier en estas cuestiones que la dimensión patriótica hoy parece como un poco minusvalorada o un poco devaluada porque ha sido secuestrada por determinadas
opciones políticas, pero que en su momento era una dimensión patriótica en un sentido prístino, en un sentido puro, es decir, la mejora verdaderamente, la mejora de la nación, el sentirse, digamos, españoles y implicarse en la mejora del país en todos los órdenes. Bueno, y ya aquí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. A continuación intervendrá Marisa González Montero de Espinosa, que es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y que nos va a hablar del origen y la organización de las colonias de vacaciones promovidas por la Institución Libre de Enseñanza y sus resultados en términos antropométricos. Pues buenas tardes a todas las personas que os habéis conectado tanto aquí como en el más allá. Vamos a ver, tal y como ha hablado Rafael, el llamado Museo de Instrucción Pública, que posteriormente se llamó el Museo Pedagógico Nacional, fue creado por el ILE y recogía, como apunta también Rafael, las nuevas teorías didácticas imperantes en la época. Su actividad, como veis, todo estaba dirigido hacia la educación, el desarrollo corporal, etcétera, tanto que en la exposición que precede a la Real Orden de su fundación está perfectamente establecido. Su actividad no se redujo al mero coleccionismo, como puede ser cualquier museo, sino que fue un centro vivo de investigación educativa. Entonces, ¿qué se perseguía? Se perseguía la atención integral del menor. Además, albergó el primer laboratorio de antropometría y psicología infantil, el cual pretendía recabar datos antropométricos sobre las condiciones físicas de los menores, su crecimiento, la incidencia que podía tener todo eso en el aprendizaje del alumnado. Y su primer director, que fue, como ya ha dicho Rafael, Manuel Bartolomé Cosío, pretendía que esta institución propagara los métodos de antropometría escolar, porque ellos pretendían, digamos, establecer a lo largo de todas las edades de la infancia y parte de la adolescencia las medidas antropométricas del, llamémoslo, niño-niña sano. Y entonces, por supuesto, el Museo Pedagógico Nacional tuvo gran influencia en la renovación de la escuela española ¿cuál fue, digamos, el contexto socioeducativo que llevó a esto? El MPN, desde su fundación, iba dirigido a mejorar la higiene, el mobiliario de las escuelas, digamos que su emplazamiento, la iluminación, la ventilación, etcétera, buscaba rodear la escuela de jardines, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque el contexto social de la época, las características de las escuelas, tal y como afirma Sidonio Pintado, habla de que eran unas condiciones, que las aulas eran pequeñas, etcétera, incluso habla de que el alumnado estaba envuelto en una atmósfera mefítica de olor sui generis. Y además era, como no había espacios, no podían realizar actividad física, etcétera. Eso unido, según Pintado, a las características del alumnado, que los escolares eran alumnado de escuelas públicas municipales, entonces vivían en unas habitaciones, en unas casas malsanas, que no, digamos, vivían todos hacinados, estaban mal alimentados, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de eso, digamos, para compensar todas estas carencias, en parte, Salcedo Ginestal nos dice cuáles eran los objetivos para que el alumno realice actividad física, que pueda alimentarse perfectamente, puesto que tenía problemas de alimentación, pudiera tener desarrollo, etcétera, y además eso sirviera además de recuperar fuerzas para que extender los conocimientos que comenzaron en la escuela, etcétera. Las colonias de vacaciones, la primera colonia de vacación la realizó el pastor Bion, que llevó, un pastor suizo que llevó a 68 niños desde ese cantón, del cantón Appenzell, hasta el campo. Entonces, en 1882 se celebró
el primer Congreso Nacional Pedagógico bajo la iniciativa del ILE. Es decir, fue el ILE el que lo organizó. Entonces, ¿qué pretendía este Congreso? Pretendía que, digamos, extender esas colonias, esas expediciones veraniegas en toda la escuela española. Curiosamente, bueno, pues el ILE fue sumamente criticado por esto, porque los maestros decían que eso podrían ser, lo podían hacer los institucionistas. Desde luego ellos, con en el estado que tenían los niños y con el poco dinero del que disponían, era imposible llevar a esos niños fuera. Entonces, eso le supuso, digamos, una crítica. El MPN fundó la primera colonia escolar de vacaciones en el verano del 87 y la organizó hasta 1926. Su ejemplo casi inmediato lo siguió la Corporación de Antiguos Alumnos del ILE, que en 1894, siguiendo la misma senda, fundó la primera colonia escolar. Y esas colonias escolares se mantienen hasta la actualidad, es decir, que esas colonias escolares hasta actualmente se siguen manteniendo todos los veranos, obviamente con distintos objetivos. Entonces, estas colonias se realizaron a imagen y semejanza de las europeas. Los escolares de las primeras colonias fueron a San Vicente de la Barquera, en Cantabria, y luego las posteriores ya se fueron a San Antolín de Bedón, en Asturias. Este ejemplo de estancias veranigas cundió en numerosas instituciones españolas, pero bueno, básicamente ayuntamientos, el fomento de las artes, es decir, en todas las ciudades españolas se organizaron colonias escolares exactamente siguiendo el ejemplo del ILE. ¿Cómo se hizo la elección de los asistentes del museo, de las colonias del Museo Pedagógico Nacional? Digamos, cada maestro en su escuela designaba una serie de discípulos y de ahí salían varios de ellos, cada maestro diseñaba tres, o cada maestro o maestra diseñaba, cada maestro o maestra, porque eran mixtas. Es decir, aunque luego las colonias, las primeras colonias fueron todas masculinas, porque bueno, en aquella época pues es que las niñas fueran, bueno, pues tenía muchos problemas. Entonces, las primeras escuelas fueron masculinas, pero a medida que se fueron desarrollando, ya llegó un momento que incluso las niñas superaban en número a los varones. Pero las colonias se hacían separadas, colonias de varones con sus maestros, etcétera, y colonias de niñas con sus maestros y con distintas perspectivas. Entonces, cada maestro designaba 3 o 4 discípulos de ambos sexos. Entonces, todos esos discípulos iban, el médico higienista del Museo Pedagógico Nacional les hacía un reconocimiento y entonces seleccionaba a aquellos que iban a ir a la colonia de vacación y a sus, digamos, sus suplentes por si acaso. Según esto es datos de la primera colonia escolar, la edad comprendida era entre los 9 y 13 años, en teoría, pero los documentos que hemos sacado nosotros, realmente la edad que admitían o que existe es de 6 a 16. Es verdad que 6 eran muy pocos, 16 muy pocos también, pero esa edad se amplió. Deberían saber leer y escribir, obviamente no padecer enfermedad contagiosa para evitar que eso se pegara al resto de los niños. Muchos de ellos eran anémicos, raquíticos, con escrofulosis, y tenían muy claro que querían que fueran los escolares más necesitados, nunca los más aplicados, sino los más necesitados. ¿Cómo planificaron las colonias? Bueno, la planificación de las colonias, la verdad es que es una maravilla. Es decir, ellos, el MPN, elegía 3 o 4 maestros, elegía al director, elegía a más o menos a 50 escolares, etc. Y entonces planificaba el viaje. Por ejemplo, en el equipaje, aquí tenéis una figura que les dice cómo tienen que atar el equipaje, que tienen que llevar un cestito de tales características, etc. Le daba instrucción a los padres para que
tuvieran que de alguna manera obedecer al profesorado. La ropa, les decían que en el viaje tenían que llevar una mantita y luego el número de piezas que tenían que llevar a la colonia, todas marcadas, etc. El comportamiento que tenían que tener los niños entre ellos y entre los profesores, y la responsabilidad de los maestros, que es muy gracioso que les dicen no les deben dar caramelos ni les deben dar agua, etc. La vida en la colonia, cómo estaba perfectamente planificada, cómo empleaban el tiempo, incluye incluso un diario, la alimentación que se les daba en la colonia, porque obviamente lo que pretendían es evitar esa malnutrición que tenían, cómo eran los baños, ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Una planificación perfecta. Y sobre todo, como ya hemos apuntado, tenían, digamos, establecieron el MPN unas hojas antropológicas al efecto. Y esas hojas antropológicas, aquí están el año, el mes, y entonces tenía la afiliación del colono, la afiliación, que aquí tenemos la edad del padre al nacer el niño, la de la madre, datos anatómicos, descriptivos simétricos. Entonces, pues el estado de nutrición pues es regular, el estado de la dentición, el color de la piel, y aquí tenemos los datos métricos, la estatura, tal, datos generales del cráneo, de la cara, del pecho, vientre, de la mano, del pie, y datos fisiológicos, como son el peso, la dinamometría es la fuerza de agarre de la mano, la derecha y la izquierda, respiraciones por minutos, pulsaciones, anomalías, pues si resulta, yo qué sé, pues este niño cojea, pues este niño tiene ahí un problema de anemia, etcétera, etcétera. O sea, una hoja antropológica increíble. Pero además de esa hoja antropológica, añadían esta que era de resultados físicos inmediatos, de tal manera que ahí aparece, además del anterior, en el nombre del colono, la edad y luego la estatura a la ida y a la vuelta, cuando llegaba, entraba en la colonia y cuando salía de la colonia. Lo mismo en la dinamometría, tanto la derecha como la izquierda, a la entrada y salida, la circunferencia mamilar, que es la circunferencia del tórax, porque en aquella época había un problema importante, como todos sabemos, de tisis, y el peso a la ida y a la vuelta. Con lo cual, esto nos ha permitido, como luego veremos, comparar el éxito de la colonia, cómo los niños ganaron desde que entraron hasta que salieron, cómo salían en otras condiciones completamente distintas. La colonia solía durar 25 días. Por supuesto, las colonias eran gratuitas, pero luego, en algunos casos, si sobraban plazas y alguien quería pagar, pues pagaba, pero esos son los mínimos. Además de eso, también establecieron, porque ellos luego hacían un seguimiento de los menores, y entonces pretendían que fueran durante 3 años consecutivos, y entonces ahí establecieron, lo que pasa es que a estos datos no hemos tenido acceso, no los hemos encontrado, pero había el primer año, el segundo y el tercero, y ahí también las medidas de la ida y la vuelta. En algunos casos los hemos podido rescatar porque hemos tomado los nombres del alumnado y se ha podido perfectamente ver si repetían o no repetían. Entonces, aquí tenemos las diferencias entre las medidas antropométricas a la entrada y salida de la colonia. He intentado ponerlo todo en una sola gráfica. Por lo tanto, en la parte de la izquierda están los centímetros. ¿Por qué? Porque la talla y la circunferencia mamilar se miden en centímetros, la talla, por supuesto, pues son muchos más, por eso hemos puesto ahí ese corte, y en cambio el peso, dinamometría derecha-izquierda, va en kilogramos, y el IMC, que es el peso partido por, o sea, el índice de masa corporal, el peso partido por la talla en metros elevado al cuadrado, va en kilogramos partido metro cuadrado, con lo cual se puede ver un poquito a la derecha las medidas. Entonces, primero, hay diferencias significativas en todas las medidas a la entrada y salida de la colonia. Y en algunos casos, pues es que además tanto en varones como mujeres, es decir, los que son colores, digamos, en las variaciones del rojo, es en la salida, y los varones en los azules. Absolutamente todas las medidas, en todas midieron, pero en concreto, incluso en el peso,
es que era llamativo porque en 20-25 días podían ganar 4 kilos de peso, o sea, lo cual era increíble. Y en la dinamometría exactamente igual, es decir, hacían actividad física, mejoraban su actividad física, etc. Y lo último que ya vamos a ver es el grado de desnutrición que tenían a la entrada y a la salida de la colonia. Esto se mide en la talla para la edad y entonces ahí tenemos en las chicas a la entrada la desnutrición crónica severa era de un 19, esto es en las del... Esto abarca no solamente lo mismo que el anterior, no solo abarca las colonias de Lille, sino también las colonias de la Corporación de Antiguos Alumnos de Lille hasta el año 36. Por eso en el artículo pusimos hasta el año 36. Entonces, en ambas, porque en ambas existía esa hoja de entrada y salida. Entonces, en la entrada pasamos de 19,6 la desnutrición crónica severa a 17,4 en las chicas, 33,7 a 31,5, es decir, va, por supuesto, disminuyendo, pero en cambio el crecimiento no retardado, el crecimiento adecuado crece. O sea, que en un proceso, como digo, de 25 días. Y lo mismo pasa en los varones, que pasa de nutrición crónica severa de 18 a 15, la moderada de 38,9 a 37,7 y el crecimiento no retardado, o sea, el crecimiento adecuado, va de 43% al 47%. Pues eso es todo. Muchas gracias. Lola, adelante. Muchas gracias. En tercer lugar, intervendrá María Dolores Marrodán Serrano, que es profesora en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, así que somos colegas de la misma universidad, aunque no nos conocíamos. Y no he dicho antes, pero sí me gustaría resaltar que ambas ponentes forman parte del grupo de investigación denominado Valoración de la condición nutricional en las poblaciones humanas y sus aplicaciones clínicas, epidemiológicas y de promoción de la salud. La profesora Marrodán nos hablará de los estudios estadísticos que han realizado de las medidas antropométricas tomadas a raíz de las colonias escolares. Gracias. Adelante. Bueno, pues buenos días a mis colegas argentinos, que ya los he brujuleado, que están por ahí. Muy bienvenidos y buenas tardes a todos los demás. Bueno, yo voy a hacer, porque en 10 minutos mucho no se puede decir, pero sí que voy a hacer énfasis en algunos resultados de estas colonias que hemos podido publicar recientemente. Como ha comentado Marisa, el material del que disponemos es enormemente rico porque en las fichas antropométricas hay cantidad de medidas corporales, faciales, craneales y fisiológicas y por lo tanto pues vamos haciendo pildoritas poco a poco y vamos sacando artículos reflejando la variación secular de alguna de estas dimensiones antropométricas. En el futuro, bueno, ahora mismo hay incluso una tesis doctoral en curso dirigida por Marisa y por mí sobre este tema y en un futuro incluso creo que será posible realizar estudios longitudinales pues haciendo el seguimiento de los niños que asistieron a varias colonias. Pero bueno, de momento lo que se ha publicado, pues un artículo que se publicó en la American Journal of Biological Anthropology en el año 2019, pues nos habla precisamente de cómo ha habido unas variaciones, sobre todo de tamaño. Aquí nos centramos sobre todo en la evolución secular de la estatura y del peso y del índice de masa corporal. En este primer trabajo contamos con una muestra de 3.072 niños, 1.791 varones y 1.281 niñas, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Recoge datos procedentes de un total de 86 colonias que tuvieron lugar entre los años 1887 y 1934. Tenemos que decir que no todas las colonias tienen la misma información. Por ejemplo, como se puede ver en esta tabla, hay algunas que no tienen registro sobre la edad de los niños, con lo cual esos datos, o hay datos en esas colonias que ha sido imposible tenerlos en cuenta porque faltaba un dato tan importante como la edad o faltaba la estatura. Y en las primeras
colonias no hay datos de serie femenina, que también lo ha comentado Marisa antes. Las niñas se incorporan más o menos en 1891, pero con cierta discontinuidad. En algunas de las colonias pues no hay series femeninas. De todas maneras, a pesar de esa falta de series femeninas, pues con lo que hay bastante información, porque evidentemente, como bien saben todos los que están en este seminario, datos de varones, por ejemplo, los datos de servicio militar, etcétera, etcétera, pues siempre ha sido una fuente de información muy importante. Las escuelas militares, etcétera, pero de las mujeres hay muy poca información histórica y de las niñas, pues casi diría que mucho menos. Y esto es uno de los escasos situaciones donde se cuenta con datos de mujeres. Bien, con estos datos intentamos en primer lugar establecer comparaciones bien por cohortes, por las distintas cohortes y también comparaciones con otras series coetáneas o más contemporáneas. Establecimos unos modelos de regresión que nos parecían los más oportunos por cohorte y por sexo para ver cuál era la evolución, por ejemplo, de la estatura, del peso o del índice de masa corporal. Lo que observamos es que a lo largo del periodo que se establece entre la primera colonia y la última, es decir, entre 1887 y 1926, pues en cada una de las edades se advierte un ligero incremento secular, tanto en el peso como en la talla, que es siempre de mayor calado, ya voy dejando pistas por ahí, que es siempre de mayor calado en las series masculinas. En el índice de masa corporal y sobre todo en la serie de los varones se advierte perfectamente este incremento de este índice estaturo-ponderal, es decir, ha habido un incremento secular del tamaño corporal que, repito, es de carácter significativo en el caso de los niños, pero no alcanza un valor significativo en las niñas. Luego, si queréis, podemos discutir esta cuestión. También se intentó contrastar los datos de las colonias con otras muestras, digamos, coetáneas y con otras un poquito más recientes. Respecto a las muestras coetáneas, contamos, por ejemplo, con la serie de Olóriz, que es de 1896, o con las series, por ejemplo, de Martín Barrales, que tiene dos, una serie A y una serie B, que es iba a decir la working class, caray, que ya me sale, la clase trabajadora, los niños de una extracción social más deprimida, y una clase B, que es lo que el autor llamó clase media, es decir, una clase más favorecida. Como se puede observar, pues respecto a los colonos que nosotros hemos estudiado son los de color azulito, en las cohortes primeras, y en la cohorte que va de 1919 hasta 1934 es el azul más clarito, y hay escasas diferencias con estas otras series que son coetáneas. En el caso de la estatura, cuando comparamos, por ejemplo, con series más modernas, como puede ser la de Blanco, que ya es de 1920, y la de Morro Sardá en 1934, pues sí que vemos que la cohorte, por ejemplo, de las colonias, pues es un poquitito inferior para la estatura que la serie de Morro Sardá. Pero repito, no hay grandes diferencias con estas series coetáneas por lo que respecta a la estatura. Hay más diferencias por lo que respecta al índice de masa corporal, es decir, que la diferencia está sobre todo, más que la talla, en el peso, que los colonos tenían un peso disminuido más que la estatura respecto a las series coetáneas. Lógicamente tenemos más comparación para los niños que para las niñas. De hecho, en el primer periodo no teníamos ninguna serie para comparar con nuestras niñas del primer periodo. Pero aquí, por ejemplo, sí que se ve muy bien que el índice de masa corporal de los colonos es muy inferior a la serie, por ejemplo, de Blanco o a la serie de Morro Sardá. Que, por cierto, aquí he puesto aquí una foto donde que la he visto muy favorecida, porque
otras fotos de Morro Saldrá que sale como ya más mayor, como de otra manera. Y esta foto me encantó porque parecía que se la ha hecho antes de ayer. Ahí está mi homenaje a Julia Morro Sardá, porque fue una de las primeras antropometristas que creo que merecen un homenaje desde aquí. Bueno, aquí tenemos el peso, que bueno, ya hemos comentado. Las diferencias son mayores en peso que en estatura y se reflejan sobre todo en el índice de masa corporal. Cuando comparamos con referencias actuales, pues la cosa ya es abismal. Aquí sí que observamos cuál ha sido la evolución secular del tamaño corporal, que ha sido enorme. Si tomamos como patrón de contraste las referencias de la Organización Mundial de la Salud, pues vemos, o también, que también lo tenemos en el trabajo es muy amplio y tiene muchísimo material suplementario, o sea que os animo al que esté interesado, pues que se coja el artículo y podrá desmenuzar esto a base de bien. Pues bien, en comparación con las referencias de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de desnutrición aguda es menor que la de la malnutrición crónica o retraso al crecimiento, pero en algunos casos, fijaos que aquí esto por colores quiere decir que el 100% de los niños presentaban una talla para la edad por debajo de lo que se considera un crecimiento normal. Y si estamos en el naranja, pues quiere decir que en esa corte entre el 75% y el 99% de los niños estaban en esa situación, etcétera, etcétera. Es decir, que siguiendo todos los periodos, sobre todo entre el año 1887 y 1906, pues verdaderamente hay muchísimos casos de niños y niñas que están muy por debajo de lo que se considera un crecimiento normal. Obviamente, como digo, la prevalencia de la desnutrición aguda es de todas maneras menor que la del retardo al crecimiento, que como ha dicho Marisa, y esto lo corrobora, estaba por encima del 50% de una manera general, y por lo que respecta al IMC, pues prácticamente todas las cortes y a todas las edades los niños se ubican por debajo del percentil 15, lo que supondría una desnutrición entre leve y moderada con los patrones actuales. Bueno, este es otro artículo donde aquí nos dedicamos al índice córmico. El índice córmico, os recuerdo que es un indicador de proporcionalidad que relaciona la talla sentado, que se está aquí midiendo este niño, con la estatura total. Y el índice córmico es un índice de proporcionalidad, pero que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de la epidemiología nutricional. ¿Por qué? Porque durante el crecimiento y sobre todo en las primeras fases del crecimiento, las piernas, el segmento inferior del cuerpo, crece a muchísima más velocidad, tiene una velocidad de crecimiento mucho mayor que la parte superior, o sea, que la altura del busto. Por lo tanto, siendo esa el patrón normal de crecimiento, el índice córmico va disminuyendo en las primeras edades, aunque luego tiene un repunte en la en las edades prepuberales y adolescentes. Pero ya digo que tiene mucho interés, por eso el índice córmico. En este trabajo, pues igual se ha trabajado con series que van de los campamentos de 1887 a 1924 y aquí pasa lo mismo. Hay algunos campamentos que carecen de serie femenina, pero por lo general pues hay suficientes datos. También en el trabajo original hay muchas comparaciones con series que son series contemporáneas. Aquí volvemos a comparar con las series de Blanco, por ejemplo. Aquí hemos introducido también las series de Prebosti, que fueron de los años 40, como bien sabéis, y después se ha comparado también con series más modernas, como la tesis de Pascual Moreno, la tesis de Manolina Fernández Rico, de Máximo Sandín, de este Rebato, Marisol Mesa, bueno, mucha gente que para todos vosotros es conocida dentro del mundo de la antropología, y llegamos pues a comparar con datos de nuestro grupo de investigación que ya se han tomado en los años 2000, es decir, que se ha podido hacer una comparación tanto con series históricas como series más contemporáneas. Nuevamente, lo que vemos es que el índice de masa corporal a lo largo del tiempo de las colonias pues va
va teniendo una variación que tiende a la disminución, que no es uniforme a lo largo de todas las edades, pero que en general sí muestra que el índice córnico va disminuyendo, y esa disminución también, como pasaba en el caso del trabajo anterior, la observamos, esa disminución secular, que sería favorable porque querría decir que las piernas están creciendo a mayor velocidad, es más visible en el sexo masculino. Bueno, aquí, aunque esto lo podemos después debatir, aquí sale a la luz el tema que ya hemos trabajado nosotros en otros casos, que es la cuestión de que los varones parecen ser más plásticos o más lábiles a las condiciones ambientales. Es decir, cuando la cosa va bien, pues digamos, el crecimiento se favorece en mayor medida que en las niñas, y cuando la cosa va mal, pues seguramente caen por debajo de la normalidad en mayor medida, son más plásticos al ambiente, mientras que las niñas somos, porque claro, niñas, mujeres, somos más ecoestables. Esto es una teoría de la ecostabilidad femenina que hemos comprobado también en otros ámbitos, pero que aquí con las series históricas ya aparece. El tercero de los trabajos que quiero comentar, y bueno, los estoy comentando muy por encima, pero bueno, esto es para dejaros ahí con el gusanillo, que vayáis al trabajo y lo rescatéis y lo leáis en profundidad. Aquí por último voy a hablar de la fuerza muscular. Es una suerte que en estas hojas antropométricas apareciera este dato de la dinamometría, porque es rarísimo encontrar series históricas que tengan alguna variable fisiológica, y la dinamometría yo creo que es las únicas series, una de las pocas tan antiguas que aparecen datos de dinamometría. En principio, bueno, la dinamometría es la fuerza de presión manual y, por ejemplo, así es como la medimos hoy. Esto es un dinamómetro digital y analógico, pero bueno, es de la marca Takei, que es la que utilizamos nosotros en las prácticas, por ejemplo, de antropometría, en los trabajos de investigación. Es un aparatito, un dinamómetro que tú puedes agarrar, es ajustable al tamaño de la mano y te permite conocer la fuerza en kilogramos, bueno, en realidad serían kilopondios, que una persona puede hacer con la mano derecha, con las dos. Es la fuerza de presión de la mano. Evidentemente está claro que este aparato no es el que utilizaron en las colonias. La cuestión es que no estamos seguros de qué aparato, qué dinamómetro emplearon en su momento, y ahora veremos que eso nos ha dado ciertos problemas. Bueno, teníamos datos de dinamometría en 2.418 formularios u hojas antropométricas, pero después de descartar, digamos, datos anómalos, y tras unos análisis preliminares nos limitamos con seguridad a analizar 1.073 niños y 818 niñas en el intervalo de 1900 a 1925. Todos estos colonos eran algunos de Madrid, pero también había otros que procedían de León, de Granada, de Segovia, de Santiago de Compostela y de Valencia. Nosotros analizamos la dinamometría de dos maneras. Por un lado, la analizamos en relación con la edad y, por supuesto, separando el sexo, pero también la analizamos estableciendo categorías de estatura para relacionar no solo con la edad, sino con el tamaño corporal, puesto que ya habíamos visto que la estatura para la edad era muy diferente de la actual. Cuando nosotros empezamos a jugar un poco matemáticamente con los datos y calcular los promedios, los intervalos de variación de la medida a lo largo del tiempo, lo primero que nos encontramos, que estas cosas pasan, claro, y hay que decirlas, que aquí nos salían unos valores, bueno, insospechadamente elevados, y dijimos, uy, qué cosa más rara. Precisamente en las cohortes más antiguas, aquí hay una serie de colonias que se salen. Bueno, todas estas correspondían a series de Granada, con lo cual ya nos hizo sospechar que quizá estas series de Granada se habían medido la dinamometría con un dinamómetro distinto y no estábamos seguros si se había tomado la dinamometría de presión manual o la dinamometría de tracción. Lo más seguro es que en esa época se utilizara un dinamómetro como este, que es el dinamómetro de Regnier,
que no se parece al que utilizamos ahora. Bien, o uno de este tipo. Entonces pensamos que es de tracción porque incluso en la tesis de Martín Barrales, que bueno, la tesis de Martín Barrales yo creo que fue el 2001, en 1901, pero se publicó en forma de libro en 1902, de hecho la tesis está en la Complutense, y si lo buscas por tesis doctorales aparece como de 1901, pero se publicó después como un libro en 1902. Bueno, pues Martín Barrales en su tesis doctoral, que compara, de comparación entre el desarrollo físico de los niños pobres y el de los bien acomodados, digamos que fue un precursor de la tesis de Prevosti de los años 40, tenía la misma orientación. Bueno, aquí está Martín Barrales con su hijo, que me parece que se llama Pepito, no me acuerdo, pero aquí está tan contento con su hijo. Bueno, pues Martín Barrales, que era un tipo muy honesto, en su tesis doctoral y en el apartado de metodología dice: una vez que ya tengo todos los datos analizados y hechas las estadísticas, etcétera, etcétera, me he dado cuenta que me he colado. Bueno, no lo dice así, pero dice, me he dado cuenta de que en lugar de leer la manilla con este antropómetro, en vez de leer la manilla, la agujita de abajo, he leído la agujita de arriba y he apuntado los datos de fuerza de tracción en vez de los datos de fuerza de presión manual. Pero ya no lo voy a cambiar, porque claro, es que pensemos que ahora dices, oye, paso los datos al ERCEL, del ERCEL al SPSS, hago las medias, las regresiones, en una semana arreglado, pero es que en 1900, cuidado, que había que pasar todo a manita, o sea, todo, y no había ni calculadora, así que el hombre dijo, es que si no voy a leer la tesis 3 años más tarde, casi que me callo, digo la verdad de lo que me ha pasado y digo, mira, de la dinamometría no os fiéis mucho porque en algunos casos he puesto la detracción porque me he confundido en la lectura, lo cual nos dio la pista para pensar que aquí había sucedido lo mismo, que esto era fuerza de tracción, queriendo o sin querer, pero que no se podía utilizar para comparar. Por lo tanto, todas estas series las sacamos por ese motivo. No tenemos la certeza, pero sospechamos que puede haber pasado algo semejante. Después, las dos cohortes que inicialmente habíamos separado, vimos que no había diferencias entre ellas, con lo cual las juntamos todas en una misma serie para comparar después con datos, digamos, actuales. Comparamos con datos de dinamometría actuales, con valores de referencia que publicamos nosotros, Marisa y yo, nuestro grupo de investigación, que publicamos en el 2009 en la revista Anales Españoles de Pediatría y que son, digamos, las referencias actuales para el valor dinamométrico en población española, y vemos que si vamos haciendo un repaso tanto en niños como en niñas por edades, pues bueno, las diferencias menos a los 6 años, que también es verdad que tenemos un N mucho más escaso, las diferencias pues son muy llamativas en todas las edades, Pero claro, también es verdad que aquí podemos pensar, bueno, estamos comparando dinamometría por edad, pero ya sabemos que el tamaño corporal de un niño de 8 años o de un niño o de una niña de 13 años de las colonias, pues no tenía nada que ver con el tamaño corporal que tiene una niña o un niño de esta edad actualmente. Por lo tanto, para evitar ese efecto, quisimos no comparar solo por edad, sino comparar por intervalos de estatura. Y entonces comparamos haciendo la dinamometría por intervalo de estatura con el trabajo de García López y colaboradores, que García López fue una alumna nuestra que trabajó un TFG en este campo y que el resto de Letal, pues somos aquí las presentes, pues comparamos esos datos que son relativamente recientes, del 2017, y que van por categorías de edad con la serie de los colonos. Aquí se ve perfectamente que no era solo el efecto de la edad, es que realmente para el mismo tamaño corporal, incluso para el mismo tamaño corporal, equilibrando por ahí, los colonos tenían una dinamometría, una fuerza muscular, pues digamos que disminuida. Podemos luego debatir
en este caso, ¿a qué se debe? Si al tema de la condición nutricional, si al tema del ejercicio, si, en fin, ¿qué otros factores podrían incidir? Nosotros pensamos que básicamente sería el tema nutricional el más importante, porque la dinamometría también es una característica fisiológica que tiene mucho que ver con estas cuestiones. Y bueno, no me quería extender más, porque así pues podemos comentar cualquier cosa en las preguntas y bueno, estos son 3 trabajos que hemos publicado y tenemos en marcha otros que esperamos pues ir dando respuesta a todas estas cuestiones de cambio secular que nos permite trabajar estos datos históricos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a hacer un brevísimo comentario inicial para después abrir el debate. Y bueno, a mí me ha interesado mucho estos trabajos de investigación porque, bueno, pues como decía al principio, dan una perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados en otras materias. Yo creo que ponen de relieve estos trabajos varias características de la institución libre de enseñanza que parecen muy claras y que ya digo confirman. En primer lugar, la vocación de la institución por importar a España las tendencias más vanguardistas del momento en términos educativos, ¿no? Eso que ha señalado Rafael Núñez Florencio como la nueva pedagogía. Una enseñanza mucho más activa, basada en la experiencia, no autoritaria y bueno, en lo que se refiere a las colonias escolares, pues en contacto con la naturaleza, las excursiones eran un elemento fundamental, ¿no? en la pedagogía institucionista. Esto de educar antes que instruir, ¿no? Que decía Cossío. En segundo lugar, también pone de relieve otra característica que no se señala tanto acerca de la institución, y es que no era exactamente un organismo o un centro elitista. Es verdad que los alumnos de la institución, que era un colegio privado, eran de familias pudientes, pero en el institucionismo siempre hubo una vocación muy clara por que las reformas educativas que impulsaron afectaran a toda la población española, digamos, de manera gradual, ¿no? Eran sobre todo reformistas en este sentido, pensando en toda la población. Y este ejemplo de las colonias escolares lo pone de relieve en una fecha ya muy temprana, en los años 80 del siglo XIX, cuando llevaban a las colonias escolares a los niños de las escuelas públicas, que por lo tanto niños en general de extracción social baja. Y en tercer lugar, otro rasgo de la institución que yo creo que se pone de relieve en esta investigación es el contacto de lo privado con lo público. A veces tendemos a pensar que la institución libre de enseñanza era un centro privado y nada más que un centro privado donde se ponían en marcha ideas pedagógicas modernas, etc. Pero los institucionistas tuvieron una influencia decisiva en las políticas educativas, sobre todo a través de las gentes del Partido Liberal, de uno de los 2 partidos más importantes de la Restauración, ¿no? Que estaban en el gobierno, como se sabe, por turno, con los conservadores. Entonces, muchas de estos organismos que decimos son institucionistas, en realidad son organismos del Estado, son organismos públicos que se financian con fondos del Estado. Y uno de ellos es el Museo Pedagógico Nacional, el primero, de hecho, que crea la gente de la institución en relación con el Partido Liberal, en fecha tan temprana, como se ha dicho, como 1882. Entonces, la institución como laboratorio de ideas, pero aplicado a instituciones, a organismos estatales, yo creo que queda muy claro. Entonces, mis preguntas vendrían por este lado, por esa relación, por esa vinculación entre las gentes de la institución y las
y los centros estatales. La primera es sobre las fuentes, porque se ha hablado de dos procedencias distintas. Una es la del Museo Pedagógico Nacional, que es un organismo público del Estado, y otra es la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, que es una asociación privada. Entonces, me gustaría saber de dónde proceden esas fuentes, de dónde proceden esas fichas que habéis manejado, si son de distintos archivos o de distintos repositorios de fuentes primarias, y si todos los niños eran entonces de las escuelas municipales, es decir, eran niños de escuelas públicas, o cuando organizaban las colonias escolares la Corporación de Antiguos Alumnos de la ILE, los niños eran también alumnos de la ILE. Porque entonces esto introduce un sesgo en los datos muy importante. Si fuera así, que no lo sé, por eso lo pregunto, porque los niños de las escuelas públicas y los niños de la ILE eran de extracción social muy diferente, muy diferente. Entonces quizá eso se podría aclarar, porque en caso de que ocurriera de este modo, pues nos hablaría de dos grupos diferentes, distintos, como decía, y cuyas medidas o características físicas debían ser seguramente también muy diversas. Y luego me llama la atención las edades, porque si iban de los 6 a los 13 años, a los 16, perdón, y sobre todo de los 9 a los 13, había de enseñanza primaria obligatoria, pero también de enseñanza secundaria, ¿no? Porque la enseñanza primaria en España, la enseñanza obligatoria es hasta los 9 años, hasta 1901. Desde 1857 la ley Moyano. Entonces, a partir de entonces es hasta los 12, pero se va introduciendo poco a poco, de manera gradual. Y a partir de 1923 a los 14. Es decir, ahí hay distintas leyes educativas que marcan cuál es la enseñanza obligatoria en cada periodo y bueno, pues me gustaría también tener ese dato, ¿no? De cuántos niños había de enseñanza obligatoria, cuántos de primaria y cuántos de secundaria, si es que se sabe, ¿no? Y nada más, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues si quieres te respondo yo un poco. Vamos a ver, en gran parte de los documentos de las fichas antropológicas del Museo Pedagógico Nacional se han consultado en la residencia de estudiantes. Entonces, en la residencia de estudiantes, en el archivo biblioteca de residencia de estudiantes, están básicamente todos un compendio de libros en el cual están todas esas fichas antropométricas. También están los correspondientes a la Corporación de Antiguos Alumnos del ILE. Entonces, los antiguos alumnos del ILE también provenían de... aquí estaba también metido las escuelas normales de maestros. Y entonces, además, digamos, de ahí hay menos información de la corporación, y ahí no tenían ni que ser escolares, o sea que directamente en el Museo Pedagógico, porque iban muy unidas la Corporación de Antiguos Alumnos y el ILE, tanto que en los primeros tiempos en San Vicente de la Barquera iba un mes el sitio que alquilaron, que luego pertenecía al ILE, en uno de los meses iba las del Museo Pedagógico Nacional y otros iba de la Corporación de Antiguos Alumnos. En la Corporación de Antiguos Alumnos no existían esas fichas antropométricas, solo existían las correspondientes a la entrada y salida de la colonia. Y entonces ahí la información es muchísimo menor. Con respecto en los documentos habla del Museo Pedagógico Nacional de las escuelas públicas. Las del MPN iban escuelas públicas madrileñas. La de la Corporación de Antiguos Alumnos del ILE también son madrileñas, pero no tenía la condición, podían no ser escolares.
Es decir, niños, no sé de dónde los rescataban, pero son niños que aparecen con nombre y apellido y no coinciden para nada con los niños del ILE, porque es que hemos ido cogiendo los niños con nombre y apellido. Si no coinciden nombre y dos apellidos, no coinciden absolutamente con nada. Y luego de los trabajos que ha presentado Lola, en muchos de ellos abarcan hasta 1934 porque abarcan el Museo Pedagógico Nacional, la Corporación de Antiguos Alumnos e incluso el último abarca, porque tenemos todavía muchísimo material, porque nos hemos dedicado a recopilar datos antropométricos de múltiples colonias escolares de toda España. Y entonces, por eso ha hablado Lola de algunos de Granada, de Sevilla, y tenemos muchísimos todavía sin publicar. Y entonces, en esos casos, ya la información, porque esas fichas antropométricas solamente están en el ILE, en el Museo Pedagógico, y los demás, pues lo que están en todo caso es talla y peso, ida y vuelta, incluso también en muchos casos, en algunos dinamometría, en algunos circunferencia mamilar, en la cual no nos hemos metido porque es una medida que actualmente no existe, vamos, no se mide porque no tiene importancia, etcétera. O sea que, y todavía tenemos de toda España y seguimos recopilando, digamos, cada vez que algún miembro del grupo va a distintos sitios, le mandamos archivos para que haga fotos y nos traigan las medidas antropométricas de ellos. Y todos, digamos, la prioridad eran niños gratuitos. Pero, por ejemplo, si a lo mejor en una colonia sobraban plazas, pues entonces metían niños pagando. Pero eran mínima el número de niños pagando. Muy bien. No sé si la profesora Barrodán quiere decir algo. Sí, pero espera, que no veo dónde estoy. Un momento. Un momento que no encuentro el micro. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, porque sí. no encontraba para activarlo. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Marisa, porque aquí ha sido una búsqueda y recopilación de hojas antropométricas que a veces está la ficha individual, en otras ocasiones partimos de los libros donde aparecen los resultados y lo único que sabemos es que en el espíritu de todas estas colonias estaba el que se incorporaran en una gran mayoría niños que fueran los más necesitados, los que fueran de una extracción más humilde, los que aparentemente tuvieran una mayor demanda de necesitar ir a un campamento. Pero no hay datos exactos que nos digan de qué colegio estaban ni en qué curso estaban. No, ese dato no podemos acceder porque sabemos a lo mejor que eran de Madrid o que eran de Valencia o que eran de Santiago. En algunos casos sí que aparece la ciudad o aparece la corporación, pero ya llegar al curso no. Y también intuimos por esto de los apellidos que quizá estos niños que eran más mayorcitos a lo mejor eran hermanos de alguno que estaba escolarizado y de repente entraba, pero a lo mejor esa niña que tenía 14 años no estaba ni siquiera escolarizada y en ese momento se incluyó. O sea, no te voy a mentir, no podemos acceder a una información tan detallada como saber en qué curso académico, digamos, estaba el niño o la niña inscrito o el colegio concreto que fuera, pero la inmensísima mayoría eran de colegios públicos y no todos estaban escolarizados. Pensamos que pueden ser familiares o hermanos de los niños que ya habían ido a la colonia y que algunos podían entrar pagando. Quizá esos evidentemente estaban en otra situación mejor, pero no podemos desagregarlo porque no tenemos el dato de este fue pagando y este no. Con lo cual, si tuviéramos ese dato, podríamos decir, oye, los que no fueron gratis, los sacamos. Claro, claro. Pero bueno, el número era poquísimo, los que iban pagando era poquísimo.
Entonces, hasta ahí te podemos contar porque ojalá tuviéramos más información, pero de momento no hemos contado con ella. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces abrimos un turno de palabra. Basta con que pidan la palabra. Lo pueden hacer a través del chat, si quieren. Muy bien. Pues pide la palabra Miguel Ángel del Arco. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Javier. Aprovecho para saludarte. Igualmente. Por aquí. Nada, muchísimas gracias y enhorabuena a los tres ponentes, algunos de los cuales conozco personalmente y creo que a María Dolores la única que de manera online. Muchas gracias, me ha gustado muchísimo. Rafael, buenas tardes también. ¿Qué tal? Yo iba a insistir un poco en lo mismo que había planteado un poco Javier, ¿no? Y es hasta qué punto estas muestras espectaculares que tenéis, ¿no? De un proyecto tan original y tan pionero, también que decir duradero, es ilustrativo de la España de entonces, ¿no? Yo creo que sería una de las claves, o mejor dicho, ilustrativo de qué España de entonces, ¿no? Yo creo que una de las claves que, por lo menos desde el punto de vista histórico de mi disciplina, es lo que le daría muchísimo valor a todo lo que estáis haciendo, si me permitís, más valor todavía de todo lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces me planteo si hay alguna forma de conocer, por el tema de la fuente, si estos niños vienen del mundo rural, del mundo urbano, de determinados barrios, porque ya sé que habéis dicho, o acabo de escucharlo, el tema de los colegios, ¿no? Pero bueno, otra forma de intentar saber si esto es ilustrativo o no lo es, no sé si habéis establecido alguna comparación con, claro, las fuentes en este sentido mandan, ¿no? Alguna comparación con otros países y unas edades similares. Ya sé que las traslaciones siempre son complicadas, más en fuentes tan peculiares como estas, ¿no? Pero no sé si conocéis algo, si España en este sentido iba por detrás o iba por delante, ¿no? Entonces, en realidad, son dos cuestiones. No sé si me he explicado bien. Pues, Sí, muy bien. Muchas gracias. Esperad un momentito, por favor. Si hay alguien más que quiera intervenir, quizás sea bueno agruparlas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Josep Bernabé. No, era Adelante. simplemente, no sé si en las informaciones que habéis recabado, bueno, además de daros la enhorabuena por las investigaciones que lleváis a cabo, si aparecen datos clínicos, es decir, si muchas veces había algún médico, algún profesional, alguna enfermera, algún profesional de la ciencia de la salud, que además de las medidas antropométricas, en otro tipo de estudios que nosotros hemos manejado, recogían datos clínicos, como pueden ser algún tipo de lesiones o alguna información que acompañase desde el punto de vista de los efectos de la malnutrición o los problemas que presentaban estos niños y estas niñas, que complementase esta información. Esto era lo que quería preguntar. Muy bien, muchas gracias. Pues habría espacio para una tercera intervención, si alguien se anima. Sí, yo también quería hacer un comentario muy breve, que es, me ha llamado mucho la atención que de las conclusiones que aporta este trabajo tan interesante es el tema de la ecosensibilidad masculina, porque lo que estamos viendo en el ámbito de la historia antropométrica, claro, nosotros estamos muy condicionados porque son fuentes del reemplazo militar, pero esto nos refuerza, por lo que decía Lola, que la tendencia y los ciclos de la altura masculina puede ser muy útil pues, para arrojar resultados sobre el impacto que las coyunturas económicas tienen en el bienestar humano, en el bienestar biológico, ¿no? en el nivel de vida biológico, ¿no? Y esto es importante porque a menudo sufrimos críticas de que es una fuente, efectivamente, la del reemplazo militar, bastante sesgada por género, lo cual es evidente, lógicamente, ¿no? Pero el hecho de que sea útil, porque la utilizamos, y la utilizamos porque nos puede servir ante la falta de otros indicadores del bienestar o del nivel de vida, pues resulta interesante que se refuerce esta idea de la importancia que tiene, que en este caso la altura es muy sensible, y la altura masculina, en este caso también la altura de los niños es muy sensible
a los vaivenes de las coyunturas, simplemente eso. Luego una cuestión que es si tenéis datos de perímetro, porque hay datos de talla, de peso que sirven para hacer el índice de masa corporal, pero ¿tenéis datos de perímetro? Perímetro ortográfico, lo digo porque estamos trabajando ahora con temas recuperando datos de peso, cuando encontramos, y datos de perímetro, que también puede ser útil, quizás no tanto como la talla, pero datos de perímetro que son series desde 1911 o 12, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante saber si en el caso de los niños tenéis información de esta variable. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora podéis responder en el orden que queráis. Pues no sé si Marisa primero y luego Lola. Y luego yo remato. Perfecto, venga, pues adelante. Mira, Miguel Ángel, con respecto a la máxima información es con respecto a los escolares del ILE, del Museo Pedagógico Nacional. Todos eran de escuelas públicas madrileñas y está establecido de esa manera. Los de la Corporación de Antiguos Alumnos del ILE, ahí ya eso es más problemático. Eso ya, nada más en muchos casos, hemos podido acceder a las medidas únicamente y al nombre de los niños. Y exactamente lo mismo pasa con muchas medidas que hemos sacado de los archivos en Sevilla, en Granada, y en todo aparece exactamente el nombre del niño y luego las medidas, con lo cual no podemos acceder a eso. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha hablado si había anomalías. Efectivamente, en algunos datos del ILE, porque en los demás nada, en el ILE que había, en la ficha antropométrica que yo he puesto, había anomalías. En algunos casos pone, pues cojea de un pie, pues le falta una mano, pues tiene escrofulosis, pues es anémico, y en otros no pone absolutamente nada. De la misma, y por último, quería contestar a José Miguel que efectivamente tenemos datos, la circunferencia mamilar la tenemos, o sea, el perímetro torácico, hay muchísimos datos de perímetro torácico desde el ILE, antiguos alumnos de Corporación de Antiguos Alumnos del ILE y en otras provincias, y luego también estamos con perímetro abdominal, y el perímetro abdominal, exactamente el análisis del perímetro abdominal que solo está en el ILE, le vamos a presentar ahora en un congreso de los datos de la Sociedad Española de Dietética, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, que va a haber un congreso internacional. Y también tenemos datos de perímetro cefálico que los vamos a presentar en un congreso que va a haber que tenía que haber sido en el 20 y que va a haber en Bilbao en el 22, en agosto, septiembre del 22. O sea que todos esos datos, y los que no hemos tocado para nada, y son muchos, es el perímetro torácico, que es la circunferencia mamilar. Y ahí hay, en el ILE, están en todos, además a la entrada y salida de la colonia, y digamos en muchos datos de antiguos alumnos y de otras ciudades también, en el Colonia y de otras ciudades. Adelante, Lola. Pues nada, sigo con la historia. Le voy a dar una buena noticia a José Miguel, que dice que lo de los perímetros, que si teníamos perímetros, no solo tenemos perímetros de niños, también tenemos perímetros, porque esto es novedad, esto es novedad. Estamos también trabajando con otras series que hemos encontrado en la UCM, sí, que nosotros somos como los de la basura. Cuando se encuentran papeles por ahí nos llaman, nos dicen, oye, esto ha sido así. Nos llamaron a Marisa y a mí, hemos encontrado aquí en un trastero de la UCM unas cosas de ahí, unos papeles viejísimos que a lo mejor os valen para algo. No tiréis nada. Marisa y Lola, allí van Marisa y Lola, ¿y qué se encuentran? Se encuentran un taco así de fichas antropométricas tomadas en las cárceles españolas en los años 40. Bueno, eso es el descubrimiento. Y tienen
antropometría para aburrir, incluidos perímetros, es decir, hemos encontrado datos en esto del trasteo de la UCM, de cárceles españolas, hemos encontrado también datos de deportistas de los años 40 y 50, de la élite del deporte, de lo que era el Consejo Superior de Deporte. A ver, son cosas más recientes, son de los años 40 para acá, pero bueno, también tienen un valor, o sea que ahí tenemos cosas para trabajar con el que quiera, que nosotros nos gusta compartir datos y estamos abiertos a compartir esos datos con ustedes para sacar trabajos de comparación o lo que queráis. Y por último, respecto a la ecosensibilidad masculina o la ecoestabilidad femenina, voy a aprovechar para darle la palabra, que ni se lo espera, a otra persona que es una investigadora de nuestro grupo, que ha participado también en estas publicaciones, que es Noemí López Ejeda. ¿Estás por ahí, Noemí? Que no sé si está, pero yo creo que sí, porque estaba. Yo creo que estaba por aquí. No sé si está por ahí, Noemí. Sí, está aquí pone Noemí. Noemí, pues no sé si me oye o tal, porque le iba a decir que interviniese para contar esto de la ecoestabilidad femenina. Y ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, tiene el micrófono abierto. Se ha ido a sacar al perro. No sé, porque claro, no se esperaba. Esto ha sido una cosa que no se esperaba ni no estaba pensado. Pero ¿por qué decía esto de Noemí? Porque Noemí es una investigadora de nuestro grupo que ha trabajado mucho en temas de cooperación. Y, por ejemplo, en un trabajo que hicimos recientemente sobre desnutrición en ayuda humanitaria, es decir, en casos donde bueno, la cosa está fatal, es decir, trabajos que hemos hecho con Nación contra el Hambre en 24 países sobre una muestra de cerca de 400.000 niños, en 24 países viendo los indicadores de desnutrición y siempre en todas las edades y con todos los indicadores de desnutrición, la desnutrición en los niños es mayor que en las niñas, que al principio este trabajo tuvimos hasta dificultad para publicarlo. Porque claro, nos decían, ¿cómo van a decir ustedes que las niñas están menos desnutridas que los niños? Porque dentro del pensamiento de género actual hay que decir que hay que proteger a las niñas, que sí, digo, pero ¿cómo será la cosa que a pesar de que las niñas las tratan peor, sin embargo tienen menos desnutrición? Y es por eso, porque los niños son más sensibles tanto a los cambios negativos como a los cambios positivos. Y entonces eso es algo que se ve, reaccionan mejor cuando a nada que las condiciones mejoran, pues reaccionan más favorablemente. A nada que empeoran, se vienen abajo también. O sea, son mucho más ecosensibles. Y por eso, como decía también José Miguel Carrión, pues la estatura de los chicos es mejor indicador de las variaciones sociales que pudiera ser la estatura de las mujeres, que lamentablemente hay muy pocos datos, ¿no? Pero vamos, eso es un hecho incuestionable. La ecoestabilidad femenina es un hecho incuestionable. Que esto que venimos de serie con esta ecoestabilidad. ¿Por qué? Porque somos más pequeñas y al ser más pequeñas somos energéticamente menos demandantes y además venimos con el depósito lleno. O sea, ya nacemos con más grasa corporal que nos permite defendernos. Y esas dos razones, menor tamaño y el depósito lleno, nos hace que seamos mucho más ecoestables a lo largo de toda la ontogenia. Muy bien. Bueno, pues... hemos aprendido mucho esta tarde, desde luego, por lo menos algunos. Vale. Florencia Cesani reivindica el rol femenino en la reproducción, que creo que no ha sido citado, pero es fundamental, como todo el mundo sabe. Bueno, pues nada más entonces, ¿no? Lo podemos dejar aquí. Adiós a todos, un placer. Adiós. Bueno, que se repitan estos intercambios interdisciplinares.